Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a la casa de Dios. Aleluya. Siéntase cómodo, siéntase confortable porque usted está en la casa de Dios. Y escúcheme, siéntase tranquilo. Dios no lo está acusando de nada, ¿verdad? No se sienta culpable, ¿verdad? Porque ese sentimiento existe en el ser humano. El ser humano cuando va a la casa de Dios a saber por qué, pero lo primero que hace es poner cara de afligido. Y luego se siente culpable. No sé por qué, pero la palabra de Dios dice otra cosa. En el libro de los Salmos dice: entrad por sus puertas con alabanza, dice, por sus atrios con regocijo, dice. Así que en esta tarde, hermanos, aún en medio del dolor, ¿verdad? Aún en medio de la desesperanza, Dios nos da la oportunidad de que podamos ser fortalecidos a través del gozo. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo esto por puro antojo o está en la palabra de Dios? Que podemos ser fortalecidos a través del gozo de Dios. Dice la Escritura: porque el gozo del Señor mi fortaleza es, dice. ¿Verdad? Así que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas que podamos tener, escúcheme, hagamos lo posible por mantenernos alegres, pues, ¿verdad? Confiados, optimistas si quiere, pero mantengámonos así. Porque escúcheme, porque en medio de todas nuestras situaciones, Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando y va a obrar. Amén. Así que en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a suplicar que abran sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 6 del libro del Génesis, del versículo 5 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 6 del libro del Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Amén. Y vamos a leer todavía, y en el verso 17 y 18 del mismo capítulo dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y el versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Amén. Así como están todavía puestos de pie, vamos a hacer una oración. Y tenemos unas peticiones que han llegado aquí. Siempre cuando tenga peticiones, ahí va a encontrar unos papelitos donde usted puede escribir su petición. Y lo puede hacer llegar a este púlpito, para que antes de predicar la palabra de Dios vamos a orar por estas peticiones. Amén. Y posteriormente también vamos a estar orando por esto. Así que vamos a orar en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por este día de vida, oh Dios. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias, y grande es tu fidelidad cada noche. Gracias te damos, oh Dios, por todo lo bueno, misericordioso, amoroso, amable que tú has sido con nosotros hasta el día de ahora. Gracias, Señor.
Y ahora ponemos delante de ti, oh Dios, estas peticiones. También ponemos delante de ti, Señor, cada petición que nuestros hermanos ahora están poniendo delante de ti, oh Dios. Este momento, hermano, ponga su petición delante del Señor. En su pensamiento, dígale: Señor, tú sabes lo que estoy necesitando en este momento. Dígale, póngale su petición en este momento al Señor. Padre, tú que sabes ver los corazones, tú que sabes leer los pensamientos, ve las peticiones, Señor, las peticiones que tu pueblo está poniendo delante de ti en este momento, Señor. Todos están poniendo sus peticiones delante de ti, oh Dios, porque ellos están confiando que tú eres el Dios vivo y verdadero. Ellos están confiando que tú eres el Todopoderoso, Señor. Ellos están confiando que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por ellos delante de ti, oh Dios bendito. Te ponemos cada petición, oh Dios, cada petición, cada rogativa, oh Dios. La ponemos en esta tarde delante de ti. Y ahora demos las gracias. Dígale: Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú contestarás cada oración de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. De acuerdo a tus propósitos. Tú contestarás cada petición, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos. Y te pedimos que en la meditación de tu palabra, oh Dios, tú nos hables, tú nos enseñes, oh Dios, nos edifiques, nos consueles y nos exhortes. En el nombre bendito de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Hermanos, y en esta tarde, con la ayuda del Señor, por un momento, ahí le voy a suplicar su atención por un momento solamente. Hermanos, y en esta tarde, por un momento solo quisiéramos meditar en la necesidad que tenemos todos, hermanos, de entender bien la palabra de Dios, ¿verdad? La necesidad que tenemos todos de entender correctamente la palabra de Dios. Desde el principio, entender la palabra de Dios desde el principio correctamente, ¿verdad? Siempre la base de todo es el fundamento, ¿verdad? Cuando un fundamento está bien construido, lo que está encima va a estar seguro, ¿sí o no? El resto de la construcción va a estar segura, ¿sí o no? Siempre la base no es las paredes, la base no es el techo. La base es el fundamento de todo, la fundación, lo que conocemos en construcción como fundación, ¿verdad? Lo que está abajo es lo que hace seguro que la casa, que el edificio esté seguro. Y por supuesto los que habitan en él. Es importante, hermanos, entender correctamente el evangelio desde el principio, ¿verdad? Entendiendo una cosa, que desde el principio Dios nunca ha tenido dos palabras. Dios siempre ha tenido una sola palabra. Desde que comenzó a tratar con el ser humano, cuando creó al ser humano y cuando comenzó su trato con el ser humano, Dios nunca tuvo dos pensamientos. Dios siempre tuvo un solo pensamiento en su relación con el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando creó a Adán y a Eva, la Biblia no dice que hubiese algún tipo de impedimento en la relación que había entre ellos, que había entre Dios y Adán y Eva. No había ningún tipo de impedimento. Dice que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y Dios llegaba libremente donde ellos. La voz de Dios se comunicaba libremente con ellos. La voz de ellos, Dios hablaba con ellos, ¿verdad? Entonces Dios hablaba con ellos y ellos se sentían también en libertad de responder también a Dios, de hablar, de interactuar. Dios tenía un solo pensamiento, ¿verdad? Pero luego, como la Escritura dice, Dios les dio solamente una palabra. Les dijo: de todo lo que hay en este huerto, de todo lo que vean, de todo pueden comer. Menos les dijo: de aquel árbol, ven aquel árbol allá. Sí le dijeron, sí lo vemos, ok. De ese árbol, del fruto que de ese árbol,
no van a comer. Ellos dijeron, bueno, está bien. Escúchenme, en un primer momento, ellos, Adán y Eva, creyeron la palabra que Dios les había dicho. Le creyeron a Dios y dijeron, bueno, si el Señor dice que de todo podemos comer, menos de aquel fruto, de aquel árbol, pues no comamos. Y así vivieron mucho tiempo. Y ahí vivieron en el huerto del Edén. Porque creyeron la palabra que Dios les había hablado. Entonces desde el principio, escúcheme, esto es importante, desde el principio Dios mostró que la relación con Él está basada en el creer, ¿verdad? Cuando uno cree la palabra de Dios, cuando uno cree la palabra que Dios le ha hablado, si usted la cree, Dios se mueve. Si usted cree la palabra de Dios, también usted, el siguiente paso después que usted ha creído la palabra de Dios, es que usted también obra. Y así vivieron ellos, creyéndole a Dios la palabra que Dios había hablado. Y bien estuvieron, y bien estuvieran hasta el día de ahora, si se hubieran mantenido creyendo la palabra de Dios. Pero de repente un día, andando ellos en el jardín, dice que se apareció la serpiente antigua, Satanás, dice la Biblia, así la llama, la serpiente antigua, Satanás. Y según lo que da a entender la palabra de Dios, en esos días la serpiente no andaba arrastrada, era un animal que se paraba. La serpiente estaba parada, era erguida la serpiente, se erguía, se paraba la serpiente. Y andando por ahí, y la serpiente ve a Eva y le dice, con que Dios les ha dicho que no coman del fruto de aquel árbol, les dijo. Eso les ha dicho Dios, ¿verdad? Y Eva le dijo, pues no. No, le dijo, no, dijo que no comiéramos del fruto, pero, y la serpiente le dice, sí, pero coman, aquí pueden comer de todo. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman del fruto de aquel árbol, porque sabe Dios, les dijo que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, les dijo. Y cuando Eva escuchó esas palabras, algo, porque la serpiente le dijo, van a ser ustedes igual que Él, que Dios. Y eso le tentó el corazón a Eva, pues. Y dice que vio el fruto. Bueno, el punto es que lo comió y dio a su marido. Los dos fueron engañados por la serpiente. Pero escúcheme, un punto importante ahí es de que la serpiente lo que estaba haciendo era desviando la atención de Adán y Eva que obedecieran la palabra de Dios. Porque ahora cuando ellos tomaron del fruto, cuando comieron de ese fruto, ¿a cuál voz habían obedecido ahora? ¿En cuál voz habían creído? A la voz del enemigo, pues, de sus almas. Por un momento dejaron de creer la voz de Dios y por un momento creyeron en lo que el enemigo les dijo. Y entonces resultó que hubo pecado, pues hubo transgresión, hubo desobediencia. Y desde ese momento en adelante, la relación se ve interrumpida. Bueno, pero el punto que estoy narrando brevemente esto, porque al punto que quiero llegar en esa narración es de que cuando ya están ahora ellos ahí y ellos cuando comen del fruto se dan cuenta que están desnudos. Porque ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así se llamaba ese árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de que ellos comieran de ese árbol, ellos solo conocían el bien, no conocían el mal. Habiendo sido creados por Dios, ¿verdad? De una manera original, ellos eran los seres humanos originales de este planeta, ¿verdad? Solo conocían el bien. Pero ahora cuando comen el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora ellos saben el mal y lo primero que se dan cuenta es que están desnudos. Y cuando se dan cuenta que están desnudos se van a esconder. Cuando oyen que el Señor viene diciendo por allá, Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Ellos se esconden, dice, detrás de los árboles.
Y el Señor llega y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice: aquí, le dice, por aquí. ¿A dónde? Le dice el Señor. Por aquí, atrás del árbol. ¿Y por qué estás escondido? Le dijo: atrás del árbol. Porque estoy desnudo, le dijo. Y el Señor le dice: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Su propio conocimiento, cuando comió de ese fruto, el conocimiento del bien y el mal le vino a los dos. Y ahora sintieron pena. Y entonces el Señor se da cuenta que su creación, vea, sus criaturas han pecado. Y ahora el Señor les pone castigo. Vea, ustedes ya lo habrán oído en alguna que otra vez cuando el Señor le dice a la mujer: escúchame, mujer, por cuanto obedeciste, le dice. La voz del Satanás le dijo: vas a tener tus hijos con dolor. Le dijo: porque obedeciste la voz del enemigo. Escúcheme, mujeres, no hablen con el diablo. Cuando oigan la voz de Satanás, no lo oigan. La voz de Satanás siempre le va a decir: mire, ahí está el matrimonio. Otro matrimonio, otro matrimonio, otro matrimonio, otro matrimonio, otro matrimonio. ¿Están felices los que están matrimoniados, sí o no? ¿Están felices, sí o no? Yo estoy bien feliz con mi esposa, porque no tenemos problemas. No, escúcheme, tenemos problemas, pues, pero ya sabe, ¿verdad? Por aquí, por allá, que tonterías, ¿verdad? Pero problemas no tenemos. Así problemas graves, pues. Pero el enemigo va a buscar meternos en problemas. Y según la Biblia, primero va a llegar, ¿dónde quién? ¿Dónde el hombre o la mujer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿A quién le habló primero Satanás? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer le habló, pues. Porque sabe que la mujer es un poco más dada a platicar, ¿verdad? No, es cierto, pues. Así nos hizo Dios, pues. Y entonces, siendo un poquito más dados a platicar las mujeres, el enemigo va a tratar de entablar un diálogo con las mujeres. Y decirle: oh, mira, ya llega la mujer y le dice: mira, tu marido siempre viene a las 6 de la tarde y ya son las 6:10. A saber qué se habrá hecho. A saber para dónde agarró ya, a saber para dónde se fue. No, escúchame, parece broma. Pero los problemas en los matrimonios comienzan por cuestiones que a veces parecen tonterías. Pero lo que no nos damos cuenta de lo que aparentemente es una tontería, está Satanás hablándole a uno a la quive, al pensamiento. Bueno, ahora la pareja Adán y Eva tenían problemas, ellos sí tenían problemas graves. Por causa de la mujer haber oído la voz del enemigo. Ahora estaban en problemas graves. Viene Dios y como los ve desnudos, dice que ellos, Adán y Eva, para cubrirse de su desnudez, se habían hecho delantales de hojas. Habían hecho unos delantalitos de hojas, cosieron hojas y se las habían puesto alrededor. Pero eso no ofrecía ninguna garantía de nada, ¿verdad? Y dice que Dios toma unas pieles y le da a Adán y a Eva pieles para que se cubran. Cuando le da pieles para que se cubran, ahí Dios les estaba dando un mensaje que a saber si ellos lo entendieron, pero de alguna otra manera ellos lo entendieron. Dios tiene que matar animales, porque para agarrar una piel hay que matar un animal, ¿o no? La piel no es un acto de magia, una piel de un animal, pues, ¿verdad? Dios tiene que tomar la vida de animales, derramar sangre para darle pieles a Adán y a Eva, para que se cubran, para que de verdad anden cubiertos. Pero desde ahí queda establecido que para cubrir el pecado del hombre era necesario derramar sangre. Ahí Dios estaba estableciendo un principio, quizás el primer principio que Dios está revelando al hombre, al ser humano, que si no hay derramamiento de sangre, no hay cubrimiento de pecados, ¿verdad?
Es la primera vez que aparece en la Biblia. Y entonces ahí Dios está estableciendo un principio. Y escúcheme, y hasta el día de ahora, ese principio permanece o no. Porque la palabra de Dios, hablando del sacrificio de Cristo, precisamente hablando del sacrificio de Cristo, que era el Cordero de Dios, que iba a cubrir el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que se tiene que derramar la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. Tiene que haber escúcheme, tenemos que creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que creerlo. Porque cuando usted lo cree, ahora usted lo acepta y ahora eso va a cobrar vida en usted. Nosotros somos, todos los seres humanos somos lo que nosotros creemos, ¿verdad? Lo que uno cree, eso es uno. Si usted cree que es un pobre, miserable y desgraciado, dígame no, si no va a ser así. Si usted realmente lo cree. Así es, así funciona esos principios. Pero también si usted cree que es un hijo de Dios y que Dios está con usted y usted lo cree, entonces Dios está con usted. Así funciona, es lo que usted crea. Por eso el Señor Jesús, cuando anduvo predicando aquí en el planeta Tierra, allá en la ciudad de Jerusalén y en sus alrededores, el Señor Jesús bien claro le dijo a la gente: si puedes creer, le dijo, lo que creas te será hecho. Si puedes creer. Siempre con la gente, cuando se topó con la gente, le dijo, si puedes creer. Pero es en el libro del Génesis donde queda establecido ese principio, ¿verdad? Es en la primera mención de sangre derramada. Es la primera vez que se menciona en la Biblia sangre derramada. Bueno, y la vida sigue, ¿verdad? Y la vida siguió. Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. Como ustedes ya sabrán en el relato bíblico, Caín, el hermano mayor, mató a Abel. Pero Dios le dio otro hijo a Adán y Eva. Y su nombre fue Sem. Y Sem igualmente comenzó a multiplicarse. Y dice que de esa descendencia de Sem, de esa descendencia, los hombres volvieron a invocar a Dios, ¿verdad? No de la descendencia de Caín, sino que de la descendencia de Sem, ¿verdad? Que fue el hijo que Dios le dio a Adán y a Eva para reemplazarles a Abel, que fue asesinado por Caín. Bueno, siguió la vida, los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra. Quiero mencionar algo importante. Cuando uno está leyendo la Biblia, a veces uno piensa que cuando está leyendo un verso y el siguiente verso ocurrió el siguiente día, ¿verdad? Uno sí piensa que cuando está leyendo los versos ahí en la Biblia, verso sobre verso, uno piensa que las cosas pasaron inmediatamente, pero no, porque cuando la Biblia habla de las edades de estos hombres vivieron 700, 800, 900 años, vivían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando dice de que Caín mató a Abel, y Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva para sustituirle a Abel. Pasó tiempo. Y luego Sem se hizo hombre y Caín se hizo hombre y Adán y Eva pasaron. Adán murió de 930 años. Pasó aproximadamente como 800 años de su vida teniendo hijos. Adán. Ahí está en la Biblia. O sea que pasó mucho tiempo, pasaron y como vivían y tenían muchos hijos y el mundo se fue llenando de gente. Y entonces llega un momento cuando están teniendo tantos hijos que ya después la gente que se va yendo, los que se van yendo y los que van creciendo tienen sus familias. Y llega un momento que ya uno ni es familiar con nadie de toda esa gente, pues, ¿verdad? Porque se fue regando la gente, se fue regando toda la humanidad sobre el planeta. Y de ahí, de toda esa gente regada sobre el que se iba regando, agarra mujer Caín, ¿verdad? Esto lo quiero decir para que no quedemos en la ignorancia, porque muchos cristianos dicen, bueno, ¿y Caín de dónde agarró mujer? ¿Verdad? Y Caín, es que había más gente en la tierra, dicen, habían más mujeres y habían hombres en la tierra. No, ellos mismos fueron llenando. Pero lo que pasa es de que cuando dice que Caín agarró mujer para sí, está hablando que pasó tiempo, pasaron a lo mejor 2, 3, 4 siglos, pues.
¿Me entiende? Porque estos hombres, como les repito, no vivían 100 años como nosotros. Ellos vivían 800, 900 años. Adán murió de 930 años. ¿De cuántos años murió Adán? No se les olvide, pues, ¿verdad? Para que sepan de dónde se llenó el planeta. Con que nosotros que solo vivimos 80 años y a ver cuántos hijos tenemos regados. Está hablando de los varones, pues, ¿verdad? No digamos de Adán y Eva. ¿Verdad? Y no hablemos de Caín, ¿verdad? Entonces, de la generación de Caín fue la generación de los hombres que no invocaron a Dios. Esa generación, ese linaje, es la generación que no invoca a Dios. Porque el otro hijo que Dios le dio a Adán y a Eva, que se llama Sem, dice que de ese linaje los hombres volvieron a invocar a Dios. Esto solo es un como conocimiento, ¿verdad? Para que no nos queden esas lagunitas en el transcurso de la historia. Bueno, entonces ahora la tierra se llenó y llegamos a este momento que leímos ahora en Génesis capítulo 6, donde dice que los hombres habían llenado la tierra. Ahora la tierra estaba lleno de gente, pero desgraciadamente se había llenado de seres humanos, pero todos estaban haciendo lo malo. Toda la tierra, dice, se había corrompido, todos los hombres, y Dios vio hacia la tierra y vio que todas las tribus, todos los pueblos, las naciones que se habían formado, dice que todo el intento del corazón de ellos era continuamente, solamente el mal. O sea que las buenas intenciones habían desaparecido del corazón del hombre. Ya nadie tenía buenas intenciones con su prójimo. Ya cuando se veían los unos con los otros solo pensaban lo malo. Cuando veían a su prójimo pensaban lo malo, pensaban en robarle, pensaban en matarle, pensaban en violarlo, en violarse. Ya no habían buenas intenciones para con el prójimo. Y dice que Dios vio eso, que el intento del corazón, las intenciones del corazón era solamente el mal. Y Dios lo vio y dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Porque se dio cuenta que el hombre realmente, escúcheme, se dio cuenta que realmente el hombre sin Dios es realmente malo. De verdad, el hombre sin Dios, los hombres sin Dios son realmente, completamente malos, corrompidos. No tienen temor de nada ni de nadie, pues. Y viendo Dios eso, tomó una decisión y dijo: voy a limpiar el planeta, ¿verdad? Porque no había manera. Pero aún así, escúcheme, Dios toma la decisión de limpiar la maldad de todo el planeta Tierra. Pero Dios es justo. Y Dios va a dar una oportunidad, una última oportunidad a la raza humana de ser salvos de ese juicio que Él ya había decretado para con toda la humanidad, que era limpiar el planeta de toda la raza humana, porque no había manera. Pero sin embargo Él toma una decisión, Dios toma una decisión y encuentra a un hombre, ¿verdad? Donde comenzamos a leer del versos 7 y 8 dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Solo quiero que piense por un momento. Dice que Dios decidió barrer de la tierra desde el hombre hasta las bestias, hasta los reptiles, todo lo que se movía debajo de la tierra. Dios decidió barrerlo. ¿Sabe por qué? ¿Podría usted pensar por qué? ¿Por qué las bestias? Si los hombres eran los del pecado, pero ¿por qué las bestias? Por ejemplo, digamos, ¿por qué los caballos? ¿Por qué las vacas? ¿Por qué?
Porque el hombre en su corrupción, hasta con las bestias se acuesta, ¿sí o no? Ay, disculpen, pero pienso que aquí todos somos adultos ya, ¿verdad? Los hombres en su corrupción, hasta con los animales llegan a corromperse, pues. Y entonces hasta la creación estaba corrompida, pues. Y esto no les parece, eso que estoy diciendo no les parece algo actual, algo familiar, donde el ser humano ya llegamos a ese punto, donde el que no invoca el nombre de Dios, ese no respeta, no tiene cuidado de nada, pues. Hombres, mujeres, niños, animales, lo que sea, se revuelca. Porque no teme a Dios, porque no toma en cuenta a Dios. Andamos algo cerca ya, ¿verdad? También nosotros. Y dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Igualmente es la primera vez ahí en la Biblia que se menciona la palabra gracia. Es la primera vez, antes no se ha mencionado y ahí va a ser la primera vez en toda la escritura que se menciona que Noé halló gracia. ¿Qué significa gracia? Ya lo hemos. Favor, dice la hermana, favor de Dios. Significa misericordia, ¿verdad? Significa hallar favor delante de alguien, la palabra gracia. O sea que está diciendo aquí que Noé halló favor delante de Dios. Ahora, un detalle importante en esto, si ustedes se dan cuenta, es que en ningún momento de lo que leímos ahí, la Biblia está diciendo que Noé fuera mejor persona que los demás. No está diciendo eso, en ningún momento lo menciona. Que Noé fuera mejor persona, que Noé fuera mejor educado, o que Noé fuera intrínsecamente de lo más profundo una persona buena o justa. No está diciendo eso la Biblia. Dice que Dios vio gracia, halló gracia en él. O sea que está dando a entender que Dios le dio ese favor a él, ¿verdad? Para Dios lo vio y es como decir que le cayó bien, pues. Que le cayó bien Noé, pues, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento vamos a hallar mejores explicaciones acerca de estos versículos. Dice el apóstol San Pablo en una de sus epístolas que nosotros hemos sido salvos por el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. Por el puro afecto de su voluntad hemos sido salvos, porque Dios lo vio a usted y Dios quiso amarlo a usted, pues. No quiso amar a su vecino, no, a usted lo quiso amar Dios. A usted lo quiso amar Dios, a usted. Y dice, a mí, sí, a usted. Pero yo tengo vecinos que quizás a lo mejor son mejores personas que usted, que mí, dice uno. Bueno, a lo mejor probablemente son mejores personas que usted, pero Dios a usted quiso darle el don de la salvación. Por el puro afecto de su voluntad, dice la Escritura. Y eso fue lo que pasó con Noé. Que Dios quiso salvar a Noé por el purito afecto que le sintió. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? Pues yo le voy a decir a Dios no. ¿Y por qué a él? Yo soy mejor persona que él. Yo le voy a decir eso a Dios. Cuando Dios sabe que solo Dios sabe, pues. Entonces, Noé halló gracia. Ahora, mire lo que sigue, lo que leímos. Leímos en el verso 17, en el 18. Dios le dice a Noé, verso 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le dice a Noé, te vas a hacer un arca. Y le dijo cómo lo iba a hacer, le dio las medidas. Y le dijo, y la calefatearás con brea, le dijo, por dentro y por fuera. Y pasó Noé aproximadamente casi 100 años construyendo el arca. Para su información, Noé
en este tiempo que vivió Noé, dice la Biblia que todavía no llovía, sino que dice que un rocío caía sobre la tierra. Y eso alimentaba tanto a la naturaleza como también a los hombres, ¿verdad? De ahí no llovía. Y Dios le dice a Noé que construya un arca donde no llueve. Y la gente está viendo a Noé, que Noé comienza a construir algo y le dice: Noé, ¿qué estás construyendo? Y Noé dice: pues un arca, un barco. ¿Y por qué? ¿Y eso qué? Es para salvarnos, porque Dios me ha dicho que va a destruir el mundo con agua. Y nadie creyó a la palabra de Noé. Y por más que Noé habló y dijo y repitió y dio explicaciones, nadie le quiso creer a Noé lo que Dios había dicho. Que Dios había dicho que iba a destruir al mundo con agua. Nadie lo quiso creer. Pero escúcheme, pero Noé le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, comenzó a buscar madera, comenzó a agarrar las herramientas, porque el creerle a Dios siempre tiene que producir una acción, ¿verdad? Hallamos una mejor explicación en el Nuevo Testamento, donde dice que la fe sin acción la fe sin obras es muerta. Si usted dice que cree en el Señor y no hace nada eso no produce nada en usted. Por ejemplo, si yo digo que creo en el Señor y no leo la Biblia, si yo digo que creo en el Señor y no me congrego para aprender de la Biblia, porque cuando nos congregamos a lo que venimos es aprender la palabra de Dios. Entonces congregarse no solo es congregarse por congregarse, sino que venimos a aprender la palabra de Dios. Entonces, si yo digo que creo en el Señor Jesucristo y no me congrego, yo digo que creo en el Señor Jesucristo y no leo la palabra de Dios, yo digo que creo en el Señor Jesucristo y no me relaciono con los hermanos en Cristo, si yo digo que creo en Cristo y mis intereses no están en la obra de Dios, usted me creería que yo diga que creo. Se vuelve dudosa la palabra, pues. Porque siempre el que cree en Dios se mueve en la dirección de Dios, ¿verdad? Esa es la obra. La fe produce un actuar, produce un obrar. Entonces, si yo digo que realmente creo en Dios, pues entonces me comienzo a mover en esa dirección, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús, a toda la gente, cuando el Señor Jesús anduvo predicando, el Señor Jesús le decía a la gente, le dijo a Mateo. Mateo era un publicano cobrador de impuestos, estaba trabajando cobrando los impuestos, y el Señor pasa por ahí y le dice: Mateo. Y Mateo vuelve a ver y es el Señor Jesús y le dice: sígueme, le dijo. Solo eso le dijo: sígueme. Y dice que Mateo se levantó y, dejando su banquito y su mesa donde estaba cobrando los impuestos y haciendo ahí quedó todo, ahí, sígueme, le dijo. Y antes de eso había encontrado a dos hombres, a Pedro y a Juan, hijos de ¿quién? De Zebedeo. Eran pescadores. Y los ve pescando y ellos están tirando las redes. Y Pedro está lavando las redes. Y el Señor pasa y le dice: Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Y dice que ellos, dejándolo todo, le comenzaron a seguir. Y ya no volvieron, y no volvieron atrás, ¿verdad? Porque el que cree, escúcheme, el que cree se vuelve un seguidor del Señor, pues porque eso demuestra que cree o no. Por ejemplo, mis hermanos que se bautizaron ahora, mi hermana Elizabeth y Josué, el hijo. Porque yo hablé con Josué la semana pasada, ¿verdad? Porque queríamos hablar con él para dejarle claro, pues él es un jovencito, ¿verdad? Tiene apenas 12 años. Pero yo hablé con él y le dije yo: ¿crees o no crees? Sí. ¿Crees o no crees que Jesucristo es el Señor? ¿Lo crees o no lo crees, Josué? Di, pues sí. ¿Qué estás haciendo? Y le dije yo: si crees, ahora da un paso de fe, le dije yo, ¿verdad? Porque cuando uno cree, él va a comenzar a dar pasos de fe. Son pasos de
fe. Porque la palabra del Señor dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea que la vida con Dios es una vida de un creer continuo. Todo el tiempo vamos a estar teniendo que creer en Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos le decimos, Señor, cuando nos vamos a trabajar, los que somos seguidores del Señor Jesucristo, decimos, Señor, te encomiendo mi día, ¿verdad? Ay, tú haz lo mejor por mí, Señor, tú sabes lo mejor. Yo me encomiendo a tu gracia, me encomiendo a tu misericordia, oh Dios, y que tu paz sea conmigo, amén y amén. Y nos vamos a trabajar, pues. Y ya con esa oración el Señor sabe, entiende que hemos creído en Él, pues. Que somos creyentes, pues que creemos en Él, porque a Él lo invocamos, ¿verdad? Uno, escúcheme, uno invoca lo que uno cree. Lo que usted no invoca, lo que usted no cree. Usted invoca lo que usted cree, ¿verdad? Invocamos el nombre del Señor Jesucristo cada día de nuestra vida o para todas nuestras actividades, porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y creemos que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo tiene todo poder. Cuando resucitó el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra, le dijo, y debajo de la tierra. Por lo tanto, vayan, les dijo, y prediquen el evangelio, hagan discípulos. Sanen los enfermos, les dijo. ¿Verdad? Y los discípulos, mire, si los discípulos no hubieran creído, no hubieran ido. O hubieran ido. El Señor Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero los discípulos creyeron la palabra. Y como creyeron la palabra, vamos pues, dijeron, y se fueron a predicar el evangelio, pues. Solo les dijo el Señor, espérense que va a venir sobre ustedes la promesa que oyeron de mí, que era el ser llenos del Espíritu Santo. Y nomás esperaron que la promesa se cumpliera en ellos de ser llenos del Espíritu Santo, y se fueron a predicar el evangelio y comenzaron a hablarle a la gente, pues. Hasta que en cuestión de meses, en cuestión de par de años, quizás 2 o 3 años, ya eran casi 10,000 personas. Porque dice que Pedro predicando en un sermón ganó 3,000 almas para Cristo. Predicando en el primer sermón. Y unos meses después, en otro sermón predicando Pedro, 5,000 personas dieron su vida al Señor. Solo ahí eran 8,000 personas, ¿verdad? Sin poner todos los que ya habían creído en el Señor desde antes. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es ese favor, ¿verdad? Es esa elección, escúcheme, es esa elección de Dios. Dios lo elige a usted, no porque usted sea mejor persona, no, sino que Dios lo elige a usted porque Él quiso elegirlo. Pero escúcheme, y con esto voy a ir terminando. Pero también uno tiene que entender a qué ha sido llamado, ¿verdad? Uno debe de entender a qué ha sido llamado. Dice aquí la Escritura que Dios decidió limpiar la tierra de la maldad, levanta a Noé. Y Noé cree lo que Dios le ha dicho y comienza a construir un arca. Y Dios le vuelve a hablar a Noé y Noé le dice, Noé, en esa arca le dijo, vas a entrar tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, le dijo. Porque ya los hijos de Noé eran hombres. 8 personas. Ustedes van a entrar al arca, les dijo. Ahora, ¿qué había hecho la mujer de Noé? ¿Qué mérito había hecho la mujer de Noé para entrar al arca? La Biblia no dice ningún mérito ahí. Dios le dijo, vas a entrar, tú le dijo a Noé, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Qué mérito había hecho la esposa de Noé? ¿O qué mérito habían hecho los hijos de Noé para entrar al arca?
Perdón. Apoyarlo, dice la hermana, ¿verdad? Uh-huh. Quiero dejar, es que es importante esos detalles, escúcheme, esos detalles son importantes. Porque ella dice apoyarlo. Mientras Noé hacía el arca, los hijos lo apoyaban y eso pudo haber contado como un mérito humano, escúcheme, un mérito puramente humano, ¿verdad? Pero antes de comenzar la obra, tuvieron que creer la palabra de Dios primero. Entonces resultó que si fueron salvos ¿por qué? Por la fe, igual que Noé. Noé fue salvo porque creyó la palabra de Dios. Antes de tocar ninguna herramienta, antes de tocar ningún clavo, Noé creyó la palabra de Dios. O sea que primero hubo fe en la palabra de Dios, hubo fe en que Dios existía, ¿verdad? Hubo fe en que la palabra de Dios era verdadera. Y entonces los hijos igualmente, antes de agarrar la herramienta del clavo, creyeron. Ahora le voy a decir algo, veamos las posibilidades. Podría haber sido posible que uno de los 3 hijos de Adán no creyera, perdón, de los hijos de Noé no creyera. Podría haber sido posible. Pero como Dios dijo, vas a entrar tú, tu mujer, tus 3 hijos y las mujeres de tus 3 hijos. Si alguno de los hijos de Noé no estaba creyendo en su corazón, puede haber sido posible. Pero Dios lo que habla, lo cumple, ¿verdad? Y como Dios le dijo a Noé, escúchame, antes que las cosas vengan te voy a decir algo, le dijo Dios. Vas a ser salvo tú, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. Ustedes van a entrar al arca. O sea que honestamente no había ningún mérito en ellos, pues humano, pues algún mérito humano que dijera, que estamos hablando, este detalle tiene que ver con el aspecto de la pura humanidad, pues. Porque escúchenme, nuestra humanidad es la que a veces nos guía a desconfiar de Dios, ¿o no? Nuestra propia humanidad, nuestros propios defectos, nuestras propias bajezas son las que muchas veces nos alejan de Dios equivocadamente. Porque nosotros pensamos, pues que a mí me pasó cuando era joven. A mí me pasó que yo me alejé de la iglesia cuando era bien jovencito. Porque yo veía que los hermanos como oraban, como ayunaban y todo. Y yo dije, no puedo. Porque según yo en ese entonces, y donde me estaba congregando enseñaban como que realmente el punto era que usted tenía que hacer méritos para ser salvo, porque la salvación dependía de usted, ¿verdad? Así enseñaban pues, como que la salvación dependía de usted, como que la salvación dependía de sus buenas obras, de sus ayunos, de sus oraciones, y que si usted no ayunaba lo suficiente, y que si usted no oraba lo suficiente, y que si usted no ayunaba lo suficiente, y que si usted no vigilaba lo suficiente, pues entonces su salvación estaba en peligro. Y entonces yo me quedaba asustado y decía, pues entonces ¿para qué estoy esforzándome tanto? Si nunca voy a poder ser como esos grandes hermanos que veo que solo ayunando y orando y vigilando viven. Entonces entré como en un conflicto, pues. Por supuesto, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Donde desde el principio quedó establecido que, escúcheme, que si alguien va a ser salvo de la ira de Dios, va a ser por su gracia, por su favor, porque Él quiso salvarlo, pues. Y entonces, con esto termino. Noé aceptó lo que Dios le estaba diciendo, pero la esposa también aceptó lo que le dijo Noé a su esposa. Mira, Dios me dijo que tú vas a entrar al arca, que nuestros hijos van a entrar al arca y que las esposas de nuestros hijos van a entrar al arca. Y la mujer de Noé dijo, vaya pues, dijo, entremos. Pues sí, pues. Porque también tenía la opción de no haber entrado, ¿verdad? Si ella hubiera querido, no hubiera entrado, pues. O alguno de los hijos hubiera dicho, no, ¿sabes qué, papá? Yo no creo en esa locura que vos estás diciendo. Yo no voy a entrar. Va, pues no entres, pues. Pero creyeron lo que Dios había dicho, que ellos iban a entrar, pues.
Y como creyeron lo que Dios había dicho, pues entonces entraron. Y una vez hubieron entrado, dice que Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta, ¡pah!, del arca, para que nadie la pudiera abrir. Porque era el tiempo de la limpieza. Ahora, termino. ¿No le parece que esa situación del arca es bien parecida a lo que estamos viviendo nosotros? Con esto termino. Y esto, aquí ponga atención, mire. A Noé Dios le dijo que el mundo de entonces estaba reservado para ser destruido por agua. Pero al apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, Dios le reveló a Pedro, al apóstol Pedro, que el mundo que ahora existe está reservado para el fuego, para ser destruido por el fuego. Eso fue lo que dice. Léalo en segunda de Pedro en su casa. En su casa lo lee. Pero ahora nuestra arca es, ¿quién es nuestra arca? Nuestra arca es Cristo ahora. Cristo es nuestro barco de salvación ahora. ¿O no es lo que dice la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo, tú, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo tú, y vas a ser salvo tú y toda tu casa. Tus hijos van a ser salvos. Tus yernas, tus nueras, perdón. Se me confunden esas palabras. Tus nueras, escúcheme, según la promesa de Noé, según esa promesa que de salvación de Noé, hasta tus nueras van a ser salvas. ¿O no? Vas a ser salvo tú, le dijo el Señor. Tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos van a ser salvas. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Mejor que lo crea. Y como ahora Cristo es nuestra arca, y escúchenme, el mismo Dios que le habló a Noé es el mismo Dios que nos está hablando en este día. Y nos dice, hey, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un trato. Te voy a dar una palabra y si tú la crees, yo voy a cumplir esa parte, mi parte, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Cree en el Señor Jesucristo, tú, y toda tu casa va a ser salva. Tu casa, no la casa de tus cuñados, no la casa de tus hermanos, no la casa, no, tu casa. Porque cada matrimonio representa una casa, ¿verdad? Y cada persona representa un hogar también. Tu casa va a ser salvo, dice el Señor. Y ante este llamado, ¿lo cree usted el llamado de Dios? Pues entonces tomemos acción, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos. Hagamos algo ante el llamado de Dios. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, porque tu palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Gracias, porque siempre ante la eminente destrucción, siempre tenemos una puerta de escape, oh Dios. Tú siempre has provisto una puerta de salvación para el ser humano. Y te damos las gracias en esta tarde. En esta tarde es solamente si alguien va a tomar acción ante el llamado de Dios. Nunca antes lo ha hecho, pero ahora quiere en esta tarde decir, Señor, yo creo. Y desde este día voy a seguirte, oh Dios. Eso es todo. Lo demás, Dios lo va a hacer. Pero el Dios solo está esperando que nosotros tomemos acción. Seguirle es todo lo que necesitamos hacer. Comenzar a seguirle. En esta tarde, si hubiese alguien que desde este día quiere comenzar a seguir al Señor, nunca antes lo ha hecho, pero ahora quiere seguir al Señor, levante su mano. Solo levante su mano.
y dele su vida a Cristo. Eso es todo lo que tiene que hacer para que sea salvo usted y para que sea salva toda su casa. Eso es todo lo que tiene que hacer en esta tarde. Tomar una decisión. Todo comienza con una decisión, ¿verdad? Siempre todas las acciones, primero es una decisión la que se tiene que tomar. Le pido que en esta tarde levante su mano para que sea salvo usted y su casa. O si hubiese alguien que se quisiera reconciliar con el Señor, ¿verdad? Si antes aceptó a Cristo y por alguna u otra razón no siguió adelante, pero ahora quiere reiniciar la marcha, quiere reiniciar el camino. En esta tarde yo le hago el llamado en el nombre del Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él es nuestra arca. Cuando la Biblia habla en Génesis del arca de Noé, no estaba hablando de ese barco de madera que quedó destruido. La Biblia estaba hablando de Cristo, que Cristo es la única manera de ser salvo. Solo era un tipo que estaba hablando en el Antiguo Testamento, pero la realidad es que Cristo es nuestra barca, Cristo es nuestro barco de salvación. Gracias te damos, oh Dios, en esta tarde. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque tú has permanecido fiel a través del tiempo, a través de los siglos. Tú eres el mismo, tú no cambias, oh Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti la honra, Señor, para siempre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, oh Dios.